Buen día amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Les mostraré cómo fabricar su propio porta LNB casero para platos DirecTV de 45 y 60 centímetros. Tiempo atrás hice un video donde les mostré un porta LNB hecho por mí también y que dejé instalado en la casa de mi hermano al norte del Perú. En esta ocasión he hecho otro diseño con otros materiales. Para comenzar, visitando una ferretería especializada en material de construcción, encontré esta abrazadera. Es una abrazadera tipo O y se usa para sostener tubería metálica tipo conduit, también conocida como tubería EMT. La medida de esta abrazadera es de 1,25 pulgadas y me sirve para poder sujetar aquí el LNB. Si no fuera fácil para ustedes conseguir esta abrazadera, no se preocupen, en la parte final del video les mostraré cómo ustedes mismos fabricar esta abrazadera con una platina delgada de aluminio de casi 1 milímetro de espesor, y con las dimensiones respectivas ustedes pueden fabricarlo y les quedaría como les muestro a continuación. Ahí lo tenemos ya con su tornillo y tuerca 532 de pulgada, listo para ser puesto en el soporte. Este video será un poquito extenso y en la descripción del video les mostraré en qué minutos pueden ir ustedes avanzando para que vean la parte que más les interesa. Para hacer este soporte usé una platina de latal galvanizada. Ustedes también pueden usar, si desean, aluminio, una platina de más o menos 1,5 milímetros, 2 milímetros de espesor. Tiene un pequeño inconveniente que les mostraré más adelante, pero pueden usar también una platina de aluminio. El video comienza mostrándoles cómo obtuve las medidas para las platinas soporte, para plato de 45 y de 60 centímetros. Luego obtuve la medida en base a esta abrazadera para hacer el porta LNB con la platina de aluminio. Luego les muestro cómo hice el doblez y la perforación de los huecos para poder hacer el montaje respectivo. Y en la parte final del video les muestro la elaboración de esta abrazadera. Cabe resaltar que el diseño y final de estos dos soportes tienen una pequeña variación porque no es del mismo tamaño. A primera vista pueden parecer iguales. La diferencia está aquí. Un tornillo está más cerca que el otro. Este es para el plato de 60 centímetros y este es para el plato de 45. Entonces varía, no son iguales. Por eso la importancia de respetar el diseño que hizo el fabricante con sus medidas cuando diseñó el plato. Tengo entendido que, por ejemplo, en Argentina y en Colombia tienen platos DirecTV de 76 y de 90 centímetros. Entonces, para las personas que tienen platos DirecTV de otros tamaños, les recomendaría que vean la primera parte, que es donde yo saco las medidas de determinado diámetro del plato para hacer este soporte. Y para culminar, quería mencionar que en la parte última del video adjuntaré unas fotos de 3 amigos argentinos que han hecho sus propios soportes de LNB, los cuales gentilmente han compartido conmigo a través del WhatsApp. Bueno, entonces ahora comenzaremos con el video sobre cómo diseñar y fabricar su propio porta LNB casero. Para hacer nuestro soporte casero de LNB podemos usar también platinas de aluminio, pero hay que tener cuidado al momento de hacer los dobleces. Acá pude hacer doblez en 90 grados, no hubo problemas, pero al hacer el doblez con el ángulo más pronunciado de 60 grados, el aluminio no aguantó y se rompió.
Así que si ustedes lo hacen con aluminio, tengan en cuenta este detalle para que no les pase lo que a mí me ha pasado. Tienen que hacerlo el doblez lentamente y no se les rompa el aluminio. Ahora les pasaré a detallar las herramientas que usé para fabricar el porta LNB. Para hacer las mediciones he usado una regla, un transportador y una escuadra para hacer los dobleces a 90 grados. Para hacer los huecos se usa un taladro, un punzón metálico para hacer las marcas donde debo hacer el hueco, si no tuviera una alcayata, y una broca de 1/4 de pulgada, una broca de metal de 1/4, aproximadamente 6.3 milímetros. Junto con el taladro y la broca he usado un guante para proteger la mano y unos tacos de madera como apoyo. Y para sujetar las platinas he usado un tornillo de banco pequeño, y si no tuvieran pueden usar también taco de madera junto con alicates. Al final, junto con el papel con las medidas del porta LNB, obtenemos este producto. Así va a quedar el porta LNB casero. Aquí le tenemos que agregar 2 pernos. Este perno sujeta la abrazadera tipo U con el soporte. Este perno tiene una medida de 1/4 de pulgada por media, es decir, 6.3 por 13 milímetros aproximadamente. Y este otro perno con su tuerca es el que se sujeta al brazo que viene de la parabólica, que es donde se pone el LNB. Este perno tiene una medida de 1/4 de pulgada por 1/4, más o menos 6.3 por 32 milímetros. Si ustedes no pudieran conseguir esta abrazadera, más adelante en el video les indicaré cómo fabricar su propia abrazadera para el LNB con una platina delgada de aluminio, como la que está acá, y una tijera especial para metales. Y al final debe quedarles muy similar a este. Así es como va a quedar su porta LNB casero. En esta parte del video les mostraré cómo hice para determinar las medidas y ángulos de los soportes metálicos. Aquí como los tengo mostrándoles. Para esto necesitaremos hojas en blanco, lapiceros o plumones y agarrar el soporte del plato DirecTV que tengamos. En este caso este es el de 45 centímetros, este es el de 60 centímetros y también pueden hacer lo mismo si ustedes tienen un plato DirecTV más grande, ya sea de 75 o 90 centímetros. Entonces el primer paso es colocar de esta forma el brazo metálico sobre el papel, más o menos así, y agarran el plumón o lapicero y empiezan a dibujar el contorno del brazo con el LNB. Una vez que han dibujado el contorno, les va a quedar algo así. En el caso del plato de 45 centímetros, este es el dibujo que tenemos. Y en el caso del plato de 60 centímetros, así es como queda. Luego de tomar este dibujo, con ayuda del transportador o medidor de ángulo y una regla, vamos a proceder a sacar las medidas del soporte. Ahora que tenemos dibujado el perfil del brazo con el LNB, vamos a agarrar nuestro LNB universal, al cual ya está puesto el soporte o abrazadera tipo O, y lo vamos a poner en esta posición. Vamos a presentarlo de tal modo que calce en esta parte el inicio también de esto, el cuello o guía de ondas del LNB. Esa va a ser nuestra referencia. Entonces lo vamos a poner ahí, que calce,
sobre todo respetando la dirección del ángulo. Y una vez que lo tenemos, lo marcamos aquí con plumón o lapicero. Lo importante es nosotros tener este punto de referencia para saber qué distancia hay luego de aquí hasta acá y sacar una medida precisa para hacer el doblez respectivo del soporte metálico. Cuando ya tenemos presentado el soporte con el LNB, con el plumón o lapicero hacemos una pequeña marca o una pequeña X que marque también el punto donde va el hueco, este huequito de acá, que es donde va a estar el tornillo de sujeción. Una vez que ya tenemos ese punto marcado, acá tenemos el brazo ya sin el LNB. Desde esta parte es que vamos a empezar a hacer la medición respectiva para hacer el soporte. Ahora, con la ayuda de una escuadra, vamos a dibujar con un lapicero en ángulo recto con respecto a esta línea, una línea, y vamos a medir de aquí y acá también vamos a dibujar una línea como proyección de este punto, respetando el ángulo que nos marca el guía de ondas del LNB DirecTV. Una vez que hemos hecho esas líneas, nos va a quedar así. Aquí tenemos la medida C, que va desde la punta del brazo hasta el punto del doblez. Aquí tenemos la medida B y la medida A. Con la ayuda del transportador hemos hecho la medición para saber la medida en grados de qué tenemos que hacer al soporte metálico. Entonces acá nos marca 60 grados y para corroborar también los 180 grados en total medimos acá, y aquí tenemos una abertura de 120 grados. Y así también hacemos lo mismo para el plato de 45 centímetros. Acá tenemos las medidas C, B y A. En ambos platos se conservan los ángulos de 60 grados de doblez. Y una vez que ya tenemos esto, procedemos a medir con la regla para obtener estas medidas finales. Y ahora les presentaré el cuadro final respectivo, donde vemos los datos que tenemos que tener para hacer nuestras platinas y doblarlas a la medida correcta. Aquí tenemos que para el plato de 60 centímetros tenemos las tres medidas C, B y A. El ancho es de 3 centímetros, el largo es de 12,5. Los puntos rojos indican el punto donde tenemos que marcar y luego hacer hueco con las brocas metálicas. Desde ambos bordes los huecos están a 0,8 centímetros de distancia con respecto al borde. El espesor de esta platina, la que estamos usando, es de 1,2 milímetros. Y para el plato de 45 centímetros tenemos igual las medidas C, B y A. El largo total de la platina es de 11 centímetros. El ancho es de 3 también, aunque si ustedes desean pueden hacerlo de un poco menos. Puede ser 2,5. En todo caso yo los he hecho de 3. Los huecos también tienen la misma distancia con respecto al borde de la platina, es decir 8 milímetros, y es la misma platina que hemos usado para el plato de 60, es decir tiene un espesor de 1,2 milímetros. Entonces es así como tenemos
las medidas para los soportes. Cuando ya tenemos presentado el LNB con su abrazadera, marqué una X donde va el hueco del tornillo de sujeción y también hice una pequeña línea como proyectando el ángulo del LNB. Entonces aquí tenemos ya el brazo sin el LNB, porque tenemos que también hacer la medida desde acá hasta aquí aproximadamente, hacer otra línea hasta acá y terminar con esta recta de aquí. Para eso, y con una escuadra, proyecto una línea de aquí hasta acá, siempre en ángulo recto con respecto a esta línea, y de ahí hago otra línea que viene hasta acá. Una vez que he terminado de hacer eso, me queda así. Aquí tenemos tres medidas: A, B y C. Ahora bien, tengo que determinar cuánto tiene este ángulo. Entonces, con la ayuda del transportador lo pongo y ahí me va a marcar que me marca 60 grados. Y este ángulo de acá, este ángulo de acá me marca 120. Se movió 120 grados. Entonces así queda para el plato de 60 centímetros, y para el plato de 45 centímetros queda así. Hay unas pequeñas variaciones nada más en las medidas finales, pero en cuanto a los ángulos son los mismos. Aquí tenemos 60 grados que tenemos que hacer el doblez respectivo en la platina, y también tenemos las medidas A, B y C. Ahora con la regla medimos estos valores y nos queda como resultado final lo siguiente. Para el plato de 60 centímetros, la platina tiene un largo total de 12,5 centímetros, con un ancho de 3 centímetros y un espesor de 1.2 milímetros. Ahí está la platina. Si quieren hacerlo de menos, también pueden hacerlo menos de 3 centímetros, puede ser 2,5 más o menos. En todo caso, yo lo corté a 3 centímetros. El primer doblez, las líneas punteadas indican el doblez que tenemos que hacer. El primer doblez está a 3 centímetros, el siguiente está a 6 centímetros. Y los puntos rojos nos indican los puntos donde vamos a hacer hueco con el taladro. Ambos huecos están a 0.8 centímetros de los bordes de la platina, es decir, 8 milímetros. Para el plato de 45 centímetros tenemos que el largo total es de 11 centímetros, el ancho es de 3, el espesor sigue siendo también de 1.2 milímetros, los huecos de los tornillos están a 0.8 centímetros de los bordes de la platina, y el primer doblez lo hacemos a 2 centímetros del borde y el siguiente doblez a 6 centímetros del doblez anterior. Entonces así es como tenemos los valores para nuestros soportes de LNB. Antes de doblar la platina tenemos que hacer los dos huequitos donde van a ir los tornillos. Para eso vamos a agarrar la regla, sacamos la mitad de 3 centímetros y marcamos con lapicero o plumón en ambos lados, y luego, como dice el diagrama, sacamos 8 milímetros del borde de acá, y igual de aquí hacia acá 8 milímetros. Entonces, una vez que hemos marcado,
la platina queda así, con las marquitas. Ahora, la recomendación mía, la primera recomendación de este proceso es que usen un punzón metálico para marcar acá la intersección de las líneas. Si no tienen un punzón metálico, pueden agarrar una alcayata, un clavo de cemento, para marcar, o en todo caso un tornillo, pero algo que les ayude a marcar la platina antes de taladrar. ¿Por qué les recomiendo esto? Porque si ustedes no marcan el metal y al empezar a hacer el hueco, es muy probable que empiece la broca a desplazarse y no tengan ustedes un hueco a la medida correcta. Esa es la primera recomendación. Ya tenemos nuestra platina marcada con el punzón en ambos lados. Ahora tengo otra recomendación que darles. Cuando hagan el hueco, háganlo con la broca con la medida final. No hagan con una broca pequeña y luego pasen a esta. Cuando hacen hueco a un metal delgado o blando como el aluminio, es preferible hacer el hueco ya de frente con la broca final. Y otra recomendación más, cuando trabajen acá sobre la madera como apoyo, usen un guante por precaución, porque a veces puede pasar de que al momento de que están perforando se atraca la broca y empieza la platina metálica a girar como aspa de helicóptero. Entonces, de preferencia, usen un guante como protección. Listo. Ya tenemos nuestra platina con los dos huecos hechos y ahora lo que toca hacer es doblar con las medidas y ángulos que hemos determinado. Ahora con nuestra platina ya perforada hacemos dos líneas con las dimensiones que nos da el planito, a 2 y a 3 centímetros, a 3 centímetros y a 2 centímetros del borde. Ahora vamos a usar esta muela para hacer el doblez respectivo. Para que nos salga lo más derecho posible, usamos una escuadra para poner recto acá. Ahí está. Ajustamos. Está sobre la marca y con un taco de madera nos ayudamos para hacer el primer doblez. Así. Lo más parejo posible. Tenemos que darle otro doblez más. Vamos a completar con este lado. Este es el borde que tiene 2 centímetros. Lo ponemos ahí alineado. Nuevamente nos ayudamos de la escuadra para que nos quede derechito. Ajustamos. Este doblez sí tiene que ser de 90 grados. Porque este es el hueco que va con el borde, con el mástil del antena. Ahí vemos que queda un poquito abierto. Tenemos ahora que ajustarlo para que quede a 90 grados. Entonces nos ayudamos del transportador para un poco certificar, igual que con la escuadra. Si no tenemos escuadra, nos podemos ayudar con el transportador. Le falta un poquito. Y ahí creo que ya lo tenemos. A 90 grados. Ahora bien, este lado que es el que tiene 3 centímetros, tenemos que darle un ángulo interno de 60 grados. Ahorita está en casi 90 grados. Entonces, en la madera presionamos
y buscamos llegar a los 60 grados. Ahí está marcando 70, falta un poquito más. Con el transportador comprobamos, todavía falta bastante para llegar a los 60 grados. Ahí ya prácticamente lo tenemos, no sé si se puede observar, pero ahí está la marca de 60 grados. Cuando se trabaja con aluminio, para hacer este doblez se puede hacer, pero si uno dobla de más hasta 50 grados y quiere regresar para doblar el aluminio, aquí se rompe. Por eso cuando trabajen ustedes con aluminio, tratan de hacer un doblez y llegar lo más cerca posible al ángulo de 60 y dejarlo ahí, porque si quieren regresar o volver a hacer otro doblez más hacia adentro, es probable que se rompa el aluminio. Una vez que ya tenemos nuestra platina doblada y con sus dos huecos, la ponemos en una superficie plana, vemos que está derecha, no tiene algún juego, algo que indique que se ha doblado o chueco alguno de estos dos ángulos. Lo vamos a poner ahora junto con la abrazadera tipo O. En la parte que tiene 3 centímetros, la más larga, vamos a poner esto junto con el tornillito. Vamos a poner acá primero por el hueco, pasamos por acá, ahora la tuerca, y con ayuda de dos alicates vamos a dar el ajuste final. Hay que dar un buen ajuste para que una vez que esté puesto en el brazo o mástil del porta del NB, quede fijo y no se mueva a ningún lado. Entonces ya lo tenemos ahí presentado previamente, y ahora agarramos dos alicates, de tipo pico de garza, agarramos acá la cabeza del tornillo y con el otro alicate giramos la tuerca y vamos viendo que quede derecho, que no esté girada a algún lado. Ahí lo tenemos, le damos un ajustón final para que ya quede listo nuestro porta LNB. Ahí lo tenemos, está derecho, alineado con la platina, y ya lo que queda es ponerlo en el brazo principal, y con este tornillo y tuerca lo aseguramos al brazo, y al último, claro, le ponemos acá el LNB. Ahora vamos a poner el LNB. Comenzamos retirando la tuerca de nuestra abrazadera. Aquí tenemos un LNB universal twin en este caso. Fíjense la forma como está, y ahora lo tenemos que poner así. Acuérdense, esto tiene que ir así, no así, sino así, ¿correcto? Entonces abrimos esto con las manos, tenemos que abrir para que pueda entrar el LNB, hacer un poco de fuerza para que pueda pasar, y ya lo tenemos. Acá hay una parte cuadrada que es donde debe ir la cabeza del tornillo, y obviamente al otro lado va la tuerca. Tengo que presionar para que entre más la tuerca con el tornillo. No tenemos que darle un ajuste duro, fuerte,
porque tenemos que tener presentes que esto lo tenemos que girar para darle el ajuste, como ustedes bien saben. Un ajuste necesario para que no pueda moverse mucho el LNB acá adentro. Y así quedaría ya puesto el LNB. Tal como les comenté al principio del video, les mostraré ahora los porta-LNBs que hicieron mis amigos de Argentina. Comenzamos con Oscar Cano. Él no solamente es instalador de sistemas satelitales, sino que también trabaja con la televisión digital terrestre, conocida como TDA en Argentina. Él vive en Santa Fe. Ahora les muestro los diseños que ha hecho mi amigo Iván Roldán. En uno de estos diseños él ha reemplazado el circuito electrónico del LNB original por un LNB universal y ha conservado la carcasa original del LNB DirecTV. Él está en la ciudad de Tucumán. Y finalmente está mi amigo Gastón Moreno, de la ciudad de Neuquén. Lamentablemente las fotos que me envió por WhatsApp se perdieron al momento de yo cambiar de equipo celular. Pero igual él me ha enviado tiempo atrás fotos de sus porta-LNBs. Quería aprovechar para mandarle un saludo y un abrazo grande a ellos tres y también agradecerles a ustedes por ver este video. Así que bueno, espero verlos pronto y será hasta un próximo material hecho para este canal de YouTube.